Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión estará enfocada en el tema de migración y rendición de cuentas. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Ernesto López Portillo, director general del Instituto para la Seguridad y Democracia INCIDE. Ernesto, qué gusto tenerte en el programa. Juan, muchas gracias, con mucho gusto. ¿Qué tal? Y también nos acompaña Leticia Calderón, especialista en el tema de migración desde el Instituto Mora, donde eres investigadora. Sí, muchas gracias. También Hola. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Ernesto, si pudiéramos empezar con las definiciones. ¿Qué es el fenómeno de la migración? Bueno, tiene que ver con este proceso interminable y creciente de movilidad humana entre territorios diversos, entre culturas diversas, y que hoy se constituye como uno de los desafíos fundamentales no para México, no para la región, sino para el mundo entero. Migración, Leticia, ha existido desde que comenzó la humanidad. ¿Qué es lo que ha cambiado en tiempos recientes? ¿Qué la hace distinta? Bueno, mira, realmente sí, el hombre ha sido nómada por naturaleza, pero eso sería llevarlo a los extremos. En realidad, la migración contemporánea tiene mucho que ver con las dinámicas económicas internacionales, cuando es migración internacional, sobre todo, o con cuestiones políticas que permiten que la gente se refugie en otros países. Y por tanto, una de las cuestiones interesantes es cómo la movilidad puede ser una salvación, pero también puede ser una razón obligada, una cuestión forzosa para mejorar tus condiciones de vida o simplemente para tratar de, por ejemplo, protegerte. Entonces creo que el punto importante y que es distinto a lo que fue, pues, digamos, el siglo pasado, para ponerlo en el siglo XX, es que realmente ahora estamos experimentando no una migración tan direccional, sino sobre todo una migración de muchos tipos: emigración, inmigración, desplazamiento, retorno, un retorno que no habíamos experimentado, el caso mexicano, nunca en nuestra historia de esta manera. Entonces, son muchas dimensiones dentro de un solo fenómeno. Y México es un país paradigmático, ¿no? Porque igual somos país expulsor, que país receptor, que país de retorno. México es el caso, digamos, junto con algunas otras experiencias a lo mejor asiáticas y africanas, pero México es el país ejemplo del mundo para ver lo que se hace bien y lo que se hace pésimo. Entonces, realmente, tienes toda la razón, aquí tenemos una migración interna importante, externa, de las más importantes del planeta. Hoy un retorno, mencionaba yo, migración forzada, en este momento muy, muy contundente, desplazamiento forzado por violencia, exilio, una cuestión que era inédita en nuestra historia, o por lo menos desde el porfiriato no lo habíamos experimentado con esta magnitud, y al mismo tiempo un país de refugio. Ernesto, el INCIDE es una institución de referencia en temas de seguridad, de modernización policial. ¿Cómo entra INCIDE al tema de la migración? Bueno, es una experiencia muy interesante porque nosotros estamos trabajando el tema de la migración precisamente para ayudar a sacarlo de la bolsa de comprensión del tema, de la bolsa de seguridad nacional. Es decir, desde un instituto que trabaja temas de seguridad, proponemos que la ley hoy vigente, que es una conquista, me parece, en materia de migración, aunque seguramente hay muchas cosas que mejorarle. ¿De qué año es esa ley? Esta ley es de 2013. 2011, se aprobó el 9 de noviembre. 2011, perdón. Es que tengo aquí la última reforma a la ley es de 2013. Sí, sí. Y es un trabajo enorme que hizo mucha gente, incluyendo sociedad civil, en donde estuvimos sentados para precisamente generar un enfoque integral. Los principios de la ley, Juan, por ejemplo, voy a leer uno: enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.
considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras. Entonces, INCIDE lo que ha hecho es aproximarse a este tema proponiendo que los instrumentos que tiene el Estado mexicano de políticas públicas y de instituciones en la materia salgan de la contención asociada a los temas de seguridad y abracen el fenómeno como un tema de derechos, un tema que tiene que ver con múltiples derechos para los migrantes, en donde lo que tenemos que hacer es garantizar el acceso a esos derechos para la población migrante, como lo tenemos que hacer para los nacionales. Que es una población muy desprotegida, porque no tienen derecho al voto, presencia política o capacidad de interlocución con las autoridades. Es una condición particularmente desventajosa en cuanto a derechos. Especial y a veces dramáticamente desventajosa, Juan. Qué bueno que lo dices, porque a veces nos cuesta trabajo imaginar qué sería para cualquiera de nosotros caminar en los zapatos de un migrante. Caminar en los zapatos de un migrante. Estar absoluta y completamente desamparados. Nosotros, al cruzar agendas que tienen que ver con seguridad pública, seguridad nacional, delincuencia organizada, de pronto enfrentamos, de la mano de muchos otros, gente de albergues, gente de iglesias, gente de ONGs, académicos, enfrentamos fenómenos de relatos de desamparo absoluto, en donde la preocupación, Juan, es saber en dónde está el migrante, porque de un punto en el que pasa y que informa que está ahí a otro, de pronto ya no llega. Y no llega porque no tiene ninguna red. Ahí, en ese lugar, en terreno donde está en ese momento, no tiene redes de protección, no tiene redes de asistencia. A diferencia de lo que pueden ser otras poblaciones en condición de vulnerabilidad, que incluso en escenarios extremos de miseria, alguna red de asistencia tiene, así sea en esas condiciones. Porque tienen la condición de ciudadanía. Es correcto, porque está en una comunidad redes determinada, familiares. eso es, mecanismos informales de contención que el migrante pierde completamente. Entonces, qué bueno que rescatas esto, porque tenemos que pensar primero que lo que estamos hablando es de personas en condiciones excepcionalmente difíciles. Leticia, en nuestra historia como país hay diversos momentos en los cuales hay buenas y justificadas razones para sentirnos orgullosos de nuestra relación con la migración. Si nos pudieras hablar. Claro, bueno, nosotros hemos vivido de nuestras rentas pasadas de una manera increíble y a mucha honra. Porque tienes razón que lo que ha constituido el exilio español, por ejemplo, pues está en nuestras letras de oro de la historia nacional a mucha honra. También lo que fue en su momento, los 70s, la recepción muy importante del exilio que vino de Sudamérica. Pero a nombre de esos exilios importantísimos y fundamentales para nuestra propia identidad y nuestro orgullo, hoy por hoy, y lo decías muy bien, la condición del transmigrante sobre todo se ha invisibilizado, y lo que ha ocurrido es que ha habido una parte de, en tanto el crimen organizado, pero con la colusión con las autoridades que lo han permitido, han hecho esto, bueno, un botín impresionante, bien lo dices, una cuestión donde el nivel de vulnerabilidad es extremo, pero ahí entra un punto que es importante, y tú lo mencionabas cuando hablabas de ciudadanía, esa palabra que es importante y que en México siempre cuesta trabajo, porque al final de cuentas, una cuestión es esta de la transmigración y otra sería la de los residentes extranjeros que viven en nuestro país, que efectivamente no son ciudadanos y por tanto tendríamos que estar en ese debate también para cómo incluirlos independientemente de que no lo sean, pero son quienes viven con nosotros. Y el otro punto sería el de los naturalizados, que aún siéndolo, no los vemos como iguales, ¿no? Estamos con el tema de migración y rendición de cuentas. Esto es Pesos y Contrapesos. Vamos a una brevísima pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando del tema de la migración y la rendición de cuentas.
Leticia, nos platicabas de los avances y a pesar de que pues, estamos en una situación dramática, sí ha habido una tendencia que nos dejara cierto lugar al optimismo en cuanto a la relación que tiene México con sus migrantes. Mira, México tiene, posiciones distintas, porque con el tema de la transmigración mencionaba yo un efecto... Transmigración son las personas que cruzan. Pues que la idea es que cruzan, pero en ese cruce siempre hay... Puede ser se te va la vida. ¿No? O se te va, o se van quedando población, que es la historia de la migración, ¿eh? Sí. Población que se va quedando en el camino del tránsito. Esa es una de las experiencias que nosotros tenemos que tomar ya nota de ella. Pero esa es la que más se ha visto en los medios por el dramatismo que ha adquirido los últimos años y que se conjuga con la propia violencia que el país ha sufrido. Ciertamente esa es una, la otra es con sus inmigrantes residentes de manera más permanente. Digo más porque en esto nadie se queda definitivamente en la vida parado y eso puede moverse mucho. Y la otra es con la propia población mexicana que es emigrante o retornada o desplazada o exiliada o una serie de características dependiendo el momento específico. Entonces creo que hay una de las cuestiones que esta ley, y quiero mencionar que es la primer ley sobre migración que hay en nuestro país. Siendo un país que decíamos, ejemplo en el tema de la migración, no había tenido una ley, había estado siempre sujeto el tema de la migración a la ley de población y justamente ese es un cambio que le da una especificidad y que le da una relevancia. Entonces, me parece que ahí se pierden las especificidades de algunos de los temas y la ley quedó fuertemente cargada a la transmigración y a la inmigración un poco más, lo regula, digamos que estaría ahí. Para muchos queda pendiente el tema de la emigración, de los mexicanos en el extranjero, que era el tema original de preocupación. Entonces creo que sin restar... Y lo que centró la discusión en cuanto a migración por décadas en el país. Bueno, por un lado, porque también el tema de la regulación, México ha sido un país en el tema migratorio fuertemente paternalista. O sea, tú tenías como extranjero que pedir permiso hasta para casarte, para mudarte de casa. Estoy hablando hace 4 años, cuando la ley estaba todavía vigente, la ley incluso menos. Los mexicanos en Estados Unidos pedíamos que les defendieran sus derechos, pero si tú seguimos haciendo lo mismo. Aquí... Es que seguimos haciendo lo mismo. Fíjate que ahorita, y sí lo quiero mencionar, porque a veces cuando hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, hablamos como de un bloque muy general. Pero en realidad lo que hemos visto es leyes muy interesantes de vanguardia en Nueva York, en Chicago, en California, respecto a sus extranjeros, que el 70% son mexicanos, y acá vemos un avance de tortuga, vemos una criminalización, vemos un tema fuertemente enfocado a la seguridad, y este es el tema aquí del experto, ¿no? Entonces, cuando tú te vas a una imposición de una visión que criminaliza, deja a los migrantes en una situación aún más vulnerable. Y lo que vemos es esto. Pedimos afuera, se da, porque en los estados es donde está la dinámica fuerte del tema de la legislación migratoria en esta época, y acá no nos movemos. Entonces creo que hay que tomarlo en cuenta para también cuando discutamos, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Poder empezar a ver que allá se mueven cosas y acá nos tardamos bastante. Hay un relato que no nos gusta mucho de nosotros mismos que tiene que ver con nuestro racismo. El CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, ha hecho encuestas importantísimas. Y la mala noticia es que una y otra vez documenta niveles extremos, brutales de racismo. Es como un tema que tenemos debajo del tapete de la República. Pero se filtra a la convivencia cotidiana. Y lo traigo a cuento por lo que comentas y porque estoy recordando la primera encuesta que nosotros hicimos en el tema, la hicimos en Tapachula. Y la criminalización de los migrantes no solamente es un discurso de la autoridad, es un discurso de la gente. Nos impresionó mucho mirar la cantidad de epítetos con los que se califica al migrante, desde las mujeres, desde los hombres, desde los trabajadores, desde las mujeres que trabajan en casa. Es decir, desde múltiples experiencias, aquí se califica al migrante como alguien que o es un delincuente o es alguien que te va a hacer algún daño, que te va a quitar el trabajo, que te va a quitar a la esposa, que te va a quitar a la familia. Entonces, la construcción social del problema también
es un desafío. Y los Para medios juegan un papel, ¿no? fundamental. Ha habido bandas delincuenciales que las identifican con algún país sudamericano, ¿no? Y Sí. les dicen la banda tal de tal país. Pero fíjate, Juan, qué bueno que lo dices, porque junto a la encuesta hicimos un monitoreo de medios de varios años. Y la mala noticia es que encontramos en Frontera Sur una criminalización exacerbada, con todo tipo de estigmas que ustedes pueden imaginar. Criminalización es Poner al migrante en condición de criminal. ya, emitir sentencias como opiniones. Es correcto. Construir al migrante como un criminal o un potencial criminal, Todo migrante sospechoso hasta que demuestre lo contrario. más o menos. Pero cuando hicimos la comparación a medios aquí, sí fue un contraste muy importante ¿Con el DF dices? con el DF. Pero un contraste brutal. Es decir, los medios aquí ya tienen muchos años construyendo un discurso infinitamente más cuidadoso, asociado a lo que viste. Es que lo que ves allá no lo puedes creer. Es posible. Allá pero lo que ves es que tú, es como si fuera a colocar al migrante en la nota roja y desde ahí entrarle al tema, ¿no? El migrante o es un criminal, o lo va a hacer, o es sospechoso, etcétera. Y incluso la forma de referirse acá, las palabras que utilizan acá los medios, en nuestro monitoreo claramente son mucho más cercanas a un enfoque de derechos humanos. Entonces, sí encontramos un contraste que me parece que hoy existe. Yo te hablo de un estudio de hace más de 5 años, Sí. pero yo creo que hoy podemos comprobar la misma hipótesis. Sí. No, yo nada más quería decir que sí, pero lo que está faltando en México es lo que ya se hizo en muchos países, y México simplemente tendría que ir en ese sentido, un código de ética entre el periodismo. Es decir, tú no puedes calificar por nacionalidad a una persona que cometió un crimen porque su crimen es imputable, digamos, es lo que hay que calificar, no su nacionalidad, porque eso generaliza. Al famoso Shenli Yegon exacto. lo determinamos en función de su nacionalidad original, no lo reconocemos como mexicano, ¿no? Y además había sido naturalizado por Fox en su momento. ¿Recuerdas esa foto en que Sí, sale ahí? legalmente Sí. debería ser tan mexicano como cualquiera de los Claro. que nacimos aquí. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre migración y rendición de cuentas. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema de migración y rendición de cuentas. Leticia, nos hablabas de un interesante ejercicio democrático con ciudadanos de otros países radicados en México. Sí, es que qué bueno que hay intermedios, porque así uno aporta mucho más en esta parte que justo el tema de la migración es tan amplio que por dónde le entras. Entonces, nos fuimos yendo al tema de la inmigración, por lo que implica para nosotros como reto. Yo creo que es el principal desafío a nuestra idea de lo que es lo nacional actualmente. Entonces, siendo un país que tiene una bajísima presencia de extranjeros radicando en nuestro territorio, sin embargo, el imaginario se va construyendo como si aquí hubiera mucha población extranjera. Y frente a eso hay que trabajar mucho porque, una, no es así, y la otra, aunque lo fuera, México es uno de los países, el tercer país de mayor expulsión migratoria del planeta. Entonces, es una paradoja, ¿no? Un país de experiencia emigratoria tendría que ser doblemente hospitalario y receptivo al tema. No lo es. Hay que trabajar mucho con eso, pero tienes razón que ahí entra una serie de elementos como, por ejemplo, tú hablas o hemos hablado de una vulnerabilidad más en términos de invisibilidad, de criminalidad incluso, ¿no? A la que son expuestas las personas, pero si avanzáramos en términos de derechos más sustanciales, en el Distrito Federal hay una ley que ya habla de derechos que permiten acceder a todos los servicios que la Ciudad de México ofrece a los que habitamos aquí, también a los extranjeros, independientemente de su condición documentada o no. Pero la siguiente sería, y eso nadie se atreve a decirlo, sería el paso a derechos políticos plenos, aún sin la ciudadanía.
Y eso, bueno, está ahora en una utopía, pero yo creo que hacia allá vamos avanzando. En el 2012 hicimos un grupo de ONGs, gente solidaria, alumnos, académicos, hicimos una elección simbólica para extranjeros bajo el principio de que los derechos políticos son derechos humanos y que un grupo de ciudadanos mexicanos vamos en esa línea un poco para abrir el tema. ¿Por qué? Porque si no lo llegamos a este otro punto, lo que tenemos es que nos quedamos con la criminalidad o la visión víctima del migrante, y ¿no? somos muy cerrados. Si vemos, Henry Kissinger, secretario de Estado en Estados Unidos, nace en Alemania. Schwarzenegger, gobernador de California, llegó a los 21 años a California. En India, Sonia Gandhi era una ciudadana italiana hasta que se enamora del nieto de Nehru y estuvo a punto de convertirse en primer ministra de la India. Todavía nos falta mucho avanzar en esos temas. Y si lo vinculas al tema de las agendas de seguridad, es muy interesante y habría mucho que investigar, porque desde la agenda de seguridad también hay una reivindicación decimonónica de una lectura del ser, de la condición nacional, que pone al extranjero en condición de potencial enemigo o de potencial amenaza. Desde el himno nacional. No, bueno, es lo que iba a decir. Es correcto. Nosotros lo que hemos hecho es someter a estudio, poner tratar de poner, porque no lo logramos, pero avanzamos, en una caja de cristal del Instituto Nacional de Migración y publicamos el primer diagnóstico que se hace desde una entidad externa al propio instituto. ¿Cuándo hicieron este estudio? 2012-2013. En 2013 hicimos otro, que es el diagnóstico sobre la vida de los migrantes en las estaciones migratorias. Nuestros estudios se fundan en centenas de entrevistas. ¿Están disponibles en la página de INCIDE, por supuesto. Tenemos un diagnóstico del Instituto Nacional de Migración y el informe sobre estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. Y estamos en un diálogo a veces complicado con la propia autoridad migratoria porque no siempre es fácil emitir este tipo de reportes, publicarlos, lograr una buena visibilidad de las problemáticas, también de los esfuerzos, pero sí hacer énfasis en las problemáticas particularmente de violación a derechos a los migrantes. El primer reporte, el del instituto, tiene 60 recomendaciones para el Instituto Nacional de Migración y pasan por todo tipo de temas que ustedes puedan imaginar de la gestión cotidiana del instituto. Destaco uno de entrada, que es el instituto no tiene una carrera. O sea, la gente que llega y sale del instituto no tiene un servicio civil de carrera que los especialice en la atención de un fenómeno de esta complejidad. En consecuencia, los sistemas de promoción no tienen que ver con más diseños meritorios, con temas de mérito y con procesos de evaluación. Eso a su vez está vinculado con feudos generados en las delegaciones, en los estados del país. Y ahí el problema se hace más complicado porque esos feudos muchas veces, a veces más de las que creemos, están asociados a delincuencia organizada. Y esto no solamente es un asunto que nosotros hemos podido mirar, el propio titular del Instituto Nacional de Migración ha dicho esto en el Senado de la República en sesiones públicas. Entonces, lo que yo les dije hace poco a los senadores, Juan, Leticia, es que para esta ley, ese no es el instituto que necesitamos. Esa es nuestra conclusión. Si alguien tiene una conclusión distinta, que la ponga en la mesa. Pero si recogemos solo las palabras del comisionado... Es una conclusión brutal, siendo el primer estudio de fondo sobre el comportamiento institucional. No tengo la menor duda. Y digámosle al público solamente que revise el artículo 2, donde están los principios, y luego miren al instituto para ver si una política fundada en estos principios humanistas, en estos principios de enfoque integral de derechos humanos... ¿Qué habría que hacer con el instituto? Primero, entender que es un instrumento es un catalizador de diversos instrumentos del Estado para darle a los migrantes acceso a los derechos y no un órgano persecutor de migrantes. Es una revolución filosófica. Bueno, es que es el concepto del instituto que quieres tener. Esta ley ordena una política migratoria humanista, que es lo mismo que pide México a otros países. Y de hecho, entre los principios dice que tenemos que tener congruencia con cómo tratamos a los migrantes, a los inmigrantes,
y cómo tratan a nuestros Los migrantes. principios son divinos. Los de la ley de migración, bueno, es una cosa que uno dice maravilla, pero cuando lo ves, y el informe de ustedes es una referencia para todo el que estudia este tema y el que se quiere, digamos, mínimamente acercar. Pero yo creo que, por ejemplo, si lo ves ya en la práctica, aunque la ley es un avance, bueno, ha habido fuertes críticas, creo que se han ido integrando algunos elementos. Ahí está la unidad de política migratoria, que creo que en ese sentido lo que estamos esperando es que incorpore lo que se ha negociado ya con grupos que trabajan directamente con los migrantes, que están en el día a día y que han dado sus sugerencias para cambiar algunas cosas. Pero simplemente lo digo, una que es muy grave y que no tendría que ver directamente con el funcionamiento del instituto es que los defensores de migrantes son perseguidos y no son cuidados en la medida en que tendrían que serlo, incluso por la propia autoridad. Digo, ni para ir más lejos, o la Linde, ¿no?, que es una autoridad ya en este país en ese tema. Entonces, ese es uno. Y la otra, nada más para no dejar el tema de los extranjeros en nuestro país, se han reformado muchas cosas, pero del 33, ese famoso artículo 33 que les daba miedo a todos, bueno, sigue más vigente que nunca. O sea, es de las cosas que tendrían que haber quitado de entrada si cambiamos la perspectiva filosófica con la que estamos queriendo ver, o por lo menos anunciando en los principios, el tema de la migración, si quieren ustedes, de la inmigración o transmigración en nuestro país, a modo de acta de presentación ante el mundo, un poquito más honorable. Bueno, el 33 sigue ahí, ¿eh? Leticia Calderón, Ernesto López Portillo, desgraciadamente esta conversación se ha acabado porque yo he aprendido muchísimo sobre el tema de migración, derechos y rendición de cuentas. Espero que usted también. Lo esperamos en la próxima emisión de Pesos y Contrapesos. Muchísimas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.